Bien, en el día de hoy vamos a estar resolviendo algunas inecuaciones sencillas del tipo logarítmico, como la que tenemos aquí en pantalla. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder resolver una inecuación logarítmica? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar estudiando lo que sería el dominio de la expresión. Vamos a determinar para qué valores de la variable independiente, en este caso la x, la expresión existe. Vamos a recordar primero cuáles son los requisitos para que un logaritmo cualquiera exista. Logaritmo de A en base B existe si y solo si, primero, logaritmando mayor que 0, base mayor que 0 y además la base distinta de 1. Distinta de 1. Bueno, muy bien. Condiciones entonces para que un logaritmo cualquiera exista. Observen que ustedes en la expresión tienen un solo logaritmo en juego, llamémosle logaritmo 1. Si hubiera más de un logaritmo, tienen que estudiar la existencia de cada logaritmo por separado para luego determinar una o más zonas donde existan todos los logaritmos a la vez. Bueno, empecemos entonces por el único logaritmo que hay en juego. Vamos a plantear que el logaritmo en base 2 de un x2 menos 1 va a existir si y solo si, primero, logaritmando mayor que 0. Para resolver esta inecuación, que ya tiene un 0 a un lado, vamos a tener que determinar las raíces de la expresión que está en el primer miembro. Para eso la vas a sacar y la vas a igualar a 0. Observa que esta expresión que está en el primer miembro es una expresión cuadrática, por lo tanto tiene dos raíces para determinar. Podemos hacerlo por báscara, con un A1, un B0, un C menos 1, o en este caso, como es una ecuación de segundo grado incompleta, por simple despeje. Vamos a transponer. Y luego la x solita será más menos la raíz cuadrada de 1, de ahí que salgan las dos raíces, 1 positivo y menos 1. Como estamos resolviendo una inecuación, recuerden que toda inecuación termina en un bosquejo, ¿tá? Este sería el eje real, ¿tá? Ahí vamos a colocar las dos raíces que se determinaron. Vamos a empezar a la derecha con el signo del término de mayor grado, que sería positivo. Pasamos por una raíz simple, cambiamos, pasamos por una raíz simple, cambiamos. Y acá me voy a quedar entonces con la o las zonas de los mayores que 0, o sea, los positivos. Quiere decir que para que ese logaritmando cumpla con la condición de existencia, voy a tener que estar trabajando a la izquierda del menos 1 o a la derecha del 1. El segundo requisito concierne a la base, pero en este caso tu base es totalmente numérica. Cuando la base es un número, simplemente mirándola vamos a corroborar o a chequear que cumpla con los requisitos que están planteados. Esperen un segundito, otra vez aquí. Anoté mal. Esperen que vamos por el corrector en ese caso para que quede más prolijo. Y bueno, como decíamos, esa base tiene que ser, como tercer requisito, distinta de 1. Y bueno, en este caso la base que es 2 es distinta de 1, chequeo, nada más. Quiere decir que para que ese único logaritmo exista, nos remitimos a los requisitos que tienen que cumplir el logaritmando. Es decir, que vamos a plantear acá el total de este único logaritmo serían, para que él existiera, estar trabajando a la izquierda del menos 1 y a la derecha estricta del 1. Este sería el dominio del único logaritmo que tenemos y por ende también sería el dominio del ejercicio. Así que planteamos acá, dominio de la función será el intervalo que va del menos infinito al menos 1 excluido, unión del 1 al más infinito. ¿Está? Vamos a marcar prolijamente entonces que este será
el dominio de la expresión. Una vez completado el estudio del dominio, los vamos a la resolución propiamente dicha. Entonces, etapa 2, resolución. Ahora, como estamos resolviendo una inecuación logarítmica, acá hay un teorema. Como cualquier inecuación, ustedes saben que el primer paso sería dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Entonces yo podría arrancar por transponer el 3 hacia el primer miembro. Me iría quedando logaritmo en base 2 del x2 menos 1 menos 3 menor o igual que 0. Ahora, hay un teorema que involucra lo que nosotros llamamos el signo de la expresión logarítmica, porque la idea sería, al igual que en cualquier inecuación, empezar por tener un 0 a un lado, como lo tengo, y luego intentar que en el primer miembro quede un solo logaritmo. ¿Por qué? Porque hay un teorema que habla del signo de las expresiones logarítmicas, que plantea que el signo del logaritmo de u en base b, cumpliendo con los requisitos de existencia, viene dado por el signo del u menos 1 por el b menos 1. Y vamos a intentar poder aplicar este teorema para resolver nuestro ejercicio. Es decir, vamos a marcarlo. La idea sería, cuando ustedes estudian una inecuación, tener un 0 a un lado, que yo ya lo estaría cumpliendo, y luego determinar ceros y signos de la expresión que está en el primer miembro, para marcar en ella la o las zonas que cumplan con el sentido de la desigualdad. Pero ¿cómo determino el signo de la expresión que está en el primer miembro? Bueno, si yo reduzco el primer miembro a un solo logaritmo, puedo aplicar este teorema y establecer que el signo de ese único logaritmo coincide con el signo de esta expresión factoriada, que no tiene ya la palabra logaritmo en juego. Entonces voy rumbo a eso, a intentar que la expresión que esté en el primer miembro se reduzca a una expresión que tenga un solo logaritmo en el primer miembro. Numeremos las hojas. Bien, y nos vamos entonces a tratar de conseguir nuestro objetivo. Vuelvo a escribirme aquí la expresión a la que había llegado, logaritmo en base 2 de un x2 menos 1 menos 3 menor o igual que 0. Ahora bien, vamos a observar este segundo término. Ustedes saben que si un logaritmo tiene el mismo logaritmando que la base, el resultado de ese logaritmo es 1. Y a su vez, sabemos que si tenemos el logaritmo de una potencia en una cierta base, vamos a llamarle b, el exponente puede pasar delante de la palabra logaritmo y escribir de esta manera. Pero ¿qué pasa si la base coincide a su vez con el logaritmando? Esta propiedad me lleva a pensar que si yo tengo logaritmo de un a la n en base a, entonces eso sería la n delante, o sea, n por el logaritmo de a en base a, y a su vez este logaritmo que tendría igual logaritmando que base, nos daría por resultado 1. Así que terminaríamos teniendo un número. Bien, ¿por qué no aplicar eso a este término que está acá? O sea, piensen que la n fuera el 3. ¿Por qué puedo reemplazarlo? Bueno, yo podría reemplazarlo por el logaritmo de un a en base a y colocar de exponente el 3 que yo tengo. ¿Qué a me conviene tomar? Bueno, la misma base que ya tenés en juego en el primer término. Es decir, volvamos al ejercicio de partida. Logaritmo del x2 menos 1 en base 2. Y pensemos que este 3 que está acá, en base a esta propiedad, ese 3
lo puedo cambiar por logaritmo de 2 a la 3 en base 2. A ver, veamos. Logaritmo de 2 a la 3 en base 2. ¿Están de acuerdo? Fíjense que si pasamos el 3 delante, después me queda logaritmo de 2 en base 2, que nos da 1. Así que es cierto, esto puede reemplazar perfectamente a el 3 que nosotros teníamos. ¿Estamos? O sea, vamos a remarcar acá esta propiedad que en definitiva me ha sido de enorme utilidad y que preveo que posiblemente tenga que tenerla en cuenta para futuras aplicaciones. ¿Sí? Vamos a remarcar esta importantísima propiedad entonces que estamos aplicando, porque probablemente podamos recurrir a ella en alguna otra oportunidad. Bueno, y del otro lado teníamos un menor o igual que 0. Bueno, ¿qué gané? Que ahora ustedes pasan a tener en este primer miembro resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Por lo tanto, vamos a recordar que hay una propiedad que establece que si tengo logaritmo de A en base B menos logaritmo de B en la misma base, se dividen los logarimandos y se deja la misma base. Aplicada esa propiedad a mi caso, esto que está aquí lo voy a reemplazar por un logaritmo en base 2 del x2 menos 1 sobre 2 a la 3. Y ahí tengo menor o igual que 0. Bueno, en este caso el 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, nos da un 8. Ya directamente puedo cambiarlo. Y escribo logaritmo de un x2 menos 1 sobre 8 en base 2 menor o igual que 0. Conseguiste quedarte con un solo logaritmo en el primer miembro y del otro lado un 0. Por lo tanto, estás en condiciones de aplicar el teorema y recordar que el signo de ese logaritmo de x2 menos 1 sobre 8 en base 2 será lo mismo que el signo de... Bueno, vamos a revisar lo siguiente. Yo tendría en el lugar de la u todo esto, y en el lugar de la b esto que está aquí. Así que según el teorema, el signo del logaritmo de u en base b es lo mismo que el signo de u menos 1 por b menos 1. O sea, el signo de, llevo a común denominador, 8 dividido 8, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos, 8 dividido 1, 8, por 1, 8, y acá 1. Recuerden que esto que no tiene denominador, me imagino que hay un 1. Así que, en definitiva, el signo de tu logaritmo es lo mismo que hacer el signo de un x2 menos 9 sobre 8 por 1. O sea, el signo de un x2 menos 9 sobre 8, porque multiplicar por 1 me deja la expresión igual. Así que, recuerden, están resolviendo una inecuación, ya tengo un 0 en el segundo miembro, voy por los ceros y signos del primer miembro. Estudiar el signo de esto, el teorema me ha permitido deducir que es lo mismo que estudiar el signo de esta expresión. Así que para estudiar el signo de esta expresión, que es un cociente, ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador. Bien, vayamos a una nueva hoja. Voy a poner así, así tenemos todo a la vista. Y en definitiva, entonces, en el numerador, ustedes tienen el x2 menos 9. Las raíces igualan a 0, despejan la x, son menos 3 y más 3. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es un más, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. En el denominador solamente tenés un número, ¿tá? No tenés una expresión que dependa de la x, por lo tanto no hay raíces en ese denominador, pero sí hay un signo. Como el 8 es positivo, todo esto será más. Y voy entonces al cociente,
bajo todo, más dividido más es más, menos dividido más es menos, más dividido más es más, y en este total, ¿tá? Signo del logaritmo, o sea, esto viene a ser el signo de ese logaritmo de u en base b, me voy a quedar, recuerden ustedes tienen, esto menor o igual que 0. Y los menores o iguales que 0, como es igual a 0, subo derecho, lo tenemos exactamente en esta zona. Por lo tanto, vamos a sacar nuestra conclusión, tercera etapa, conclusión. Recuerden que ustedes solo podrán tomar como solución de la inecuación aquella o aquella zona que no solamente sea solución de la expresión, sino que también caiga dentro de tu dominio. Yo lo que haría sería poner el dominio aquí. Bueno, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que el dominio era del -1 estricto a la izquierda y del 1 estricto a la derecha. Debajo pongo lo que me dio la resolución. Bueno, la resolución te dio que te servía entre -3 incluido y 3 incluido. Pero ¿cuál es la parte de la resolución que cae dentro del dominio? Porque esa será realmente la solución de la inecuación. Bueno, la parte de la resolución que cumple con las condiciones de existencia es en realidad la que va del -3 incluido hasta el -1 excluido, y del 1 excluido hasta el 3 incluido. Esta es la parte de la resolución que cumple a la vez con los requisitos de existencia. Por lo tanto, vamos a terminar informando que la solución de nuestra inecuación sería el intervalo que va del -3 incluido, por eso acá es paréntesis recto, incluye el extremo, hasta el -1 excluido, unión del 1 excluido al 3 incluido. Y ahí tengo la solución de mi ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora otra nueva propuesta para ver entonces cómo nos va. 2, denme un minutito. Vamos a numerar entonces esto como tercera hoja y pasamos a la siguiente propuesta. ¿Cuál va a ser ahora la propuesta planteada? Esta que está aquí. Vamos a resolver el próximo ejercicio, que es entonces este que tenemos aquí. Bueno, como ustedes saben, vamos a tener que empezar por estudiar el dominio de nuestra expresión. En este caso se trata de una expresión que tiene más de un logaritmo en juego, exactamente 2. Ustedes van a empezar por darle un nombre a cada uno de los logaritmos que están en juego, ¿sí? Y vamos a estudiar la existencia de cada uno de ellos como si el otro no existiera. Así que etapa 1, dominio. Bueno, vamos a plantear la existencia del primer logaritmo, logaritmo de la raíz cuadrada de x en base 5, existe si, solo si, primero, logaritmando mayor que 0. Bueno, en este caso ya tenemos un 0 a un lado, voy por las raíces de lo que está acá, obviamente la raíz cuadrada de x se anula o se hace 0, solo si la x vale 0. Y el signo será, si la x es positiva, la raíz cuadrada de un número positivo es positivo. Si la x es negativa, en realidad acá me voy a encontrar con toda una zona de no existencia. Porque si lo que está dentro de la raíz es negativo, la raíz cuadrada no va a existir. La raíz cuadrada de un número negativo no existe en el campo real.
O sea, cuidado con esto, van a recordar que la raíz enésima de A con n par existe si, solo si, la cantidad subradical es mayor o igual que 0. No existe la raíz cuadrada de un número negativo, y eso es lo que estoy marcando acá. No existe, sería lo que yo llamo una zona de no existencia. Así que justamente del 0 a la derecha es que vos tenés que esta expresión es positiva, mayor estricta que 0, y sería entonces lo que te va a servir como solución de esa primera inecuación. El segundo requisito concierne a la base en este caso es numérica, así que simplemente mirándola voy a chequear que sea mayor que 0 y que sea entonces distinta de 1. Cuando la base es numérica no tiene dibujo acompañado, y entonces el total de la existencia de este primer logaritmo se remite o se reduce a la existencia que tenemos para ese logarimando. Mira, esto sería para que exista el primer logaritmo. Una vez que terminaste de estudiar la existencia del primer logaritmo, fíjense que la expresión tenía un segundo logaritmo, vamos a la existencia del logaritmo 2. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Logaritmo de x menos 2 en base 5 va a existir si, solo si, primero, logarimando mayor que 0. Acá vamos a resolver esta inecuación que ya tiene un 0 a un lado. Voy a buscar la raíz de lo que está en el primer miembro. Voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado. Cambio, mayor que 0, me va a servir aquí. Luego, la base también vale 5, es numérica, no tiene x, simplemente mirándola voy a corroborar que cumpla con las condiciones que le atañen. Y así que el total para que exista nuestro segundo logaritmo sería estar trabajando del 2 estricto a la derecha. Bien, voy entonces en busca del total de total. Digamos, si quieren llámenle un resumiendo para nuestro dominio. Entonces, por acá me voy a poner el total del 1, por debajo el total del 2, y luego voy a buscar total de total. Total del 1. Bien, marquemos. Acá tengo un problema de existencia por la presencia de la raíz. No existe la expresión para valores de x menores que 0. Y a su vez te sirve entonces de ahí a la derecha para que exista el primer logaritmo. El total del 2 sería del 2 estricto a la derecha. Entonces, una zona donde existan o se cumplan las dos condiciones a la vez, o que existan los dos logaritmos simultáneamente, sería del 2 estricto hacia la derecha. Y ese va a ser entonces el dominio de nuestra expresión. Así que el dominio de esta función es del 2 estricto hacia el más infinito. Lo vamos a remarcar. Y ahí estamos. Una vez que terminamos de estudiar lo que sería entonces la existencia de esta segunda expresión, nos vamos a la etapa de resolución. Vamos entonces, numero la hoja, paso entonces a la segunda etapa, que es la etapa de resolución. Así que vamos por el 2, resolución. Vuelvo a copiar el ejercicio de partida, es decir, teníamos un 2 por logaritmo de la raíz cuadrada de x en base 5 más logaritmo en base 5 del x menos 2,
y eso mayor que 0. Fíjense que cuando estudié la existencia de estos logaritmos, en particular la existencia del primer logaritmo, para nada me preocupó el factor 2 que tiene delante. Cuando estudias la existencia del logaritmo, solo te fijas en el logaritmo, no te importan los números que pueda tener delante. Bien, vamos a resolver. Otra vez estamos frente a la resolución de una inecuación logarítmica, así que pienso que lo que voy a intentar utilizar es el teorema que establece que el signo del logaritmo de u en base b coincide con el signo del u menos 1 por b menos 1. Para aplicar este teorema, digamos nuevamente que se tenían que cumplir las condiciones de existencia que ya estudiaste, o sea, el dominio, y entonces ustedes necesitan para aplicar este teorema partir de la base que este teorema se cumple si ustedes están resolviendo una expresión del tipo logaritmo de u en base b, y puede ser mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Para cualquier expresión de este tipo es válido el teorema que está planteado arriba. O sea, un solo logaritmo en el primer miembro, después un signo de desigualdad que puede ser cualquiera de los que hemos manejado, ya sean estrictos o amplios, y del otro lado un 0. Bueno, observen que ustedes el 0 a un lado lo tienen, lo que no tienen es un solo logaritmo en el primer miembro. Así que ahora vamos a intentar aplicar propiedades de los logaritmos para reducir la cantidad de logaritmos en juego a su mínima expresión. Bueno, vamos a volver a escribir acá la expresión de partida. Arranco pensando que en ese primer término tú tenés un factor 2 multiplicando al logaritmo, un factor 2 multiplicando al logaritmo, y existe una propiedad, vamos a plantearla aquí para recordar cuál es, que establece que cuando uno tenía el logaritmo de una potencia, no importa en qué base, el exponente pasaba delante de la palabra logaritmo y escribías n por el logaritmo de a en base b. Bueno, en este caso yo es al revés, tengo un número delante del logaritmo, puedo el 2 subirlo para acá y escribir logaritmo de la raíz cuadrada de x toda a la 2 en base 5 más logaritmo de un x menos 2 en base 5 mayor que 0. Acá se va a cancelar la potencia con la raíz. Me va a estar quedando logaritmo de x en base 5 más logaritmo de x menos 2 en base 5 mayor que 0. Ahora tengo aquí una suma de logaritmos que tienen la misma base, por lo tanto ahora pienso en aplicar la propiedad de los logaritmos que establece que el logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base b se reemplaza por el logaritmo de un a por b en base b. En mi caso sería entonces reemplazar esto que está aquí por, un minutito, por logaritmo de x por x menos 2 en base 5 mayor que 0. Bueno, y estamos en condiciones de aplicar nuestro teorema pensando que en el lugar de la u tengo todo esto y en el lugar del b esto que está aquí. Así que según el teorema, estudiar o hacer el signo del logaritmo de u en base b era lo mismo que hacer el signo de u menos 1 por b menos 1. Si reemplazo, en mi caso sería el signo de el u, que era x por x menos 2, menos 1, por b menos 1. Ergo me quedó
x cuadrado menos 2x menos 1, y acá me quedó un 4. O sea, multiplicar por 4 esto que está acá, el signo de este producto, bueno, vamos a tener que hacer acá las raíces de esto no aporta raíces, y bueno, las raíces de esto con un báscara. Sería x igual menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. X igual 2 más menos la raíz cuadrada de 8 sobre 2, y de acá vamos a sacar dos valores que no son exactos. Podemos intentar hacer la cuenta para sacar dos valores aproximados. Uno es 2 más raíz de 8, todo dividido 2, eso da un 2,41 aproximadamente, y el otro valor será 2 menos raíz de 8, todo sobre 2. Así que un menos 0,41 aproximadamente. Vamos a colocar acá un menos 0,41 y el 2,41. El signo arranco de este lado con el signo del término de mayor grado. Y entonces en definitiva, va a ser también el signo de tu logaritmo. O sea, también es el signo de nuestro logaritmo de u en base b. Y yo quería, volvamos a la expresión de partida, era esta que está aquí, que el logaritmo de u en base b fuera mayor que 0. Así que vas a venir acá y los mayores que 0 van a estar aquí y aquí. Una vez hecho esto, nos vamos entonces a la tercera y última etapa, que sería la conclusión. Recuerden que ustedes van a aceptar como verdadera solución de la inecuación solo la parte de la resolución que caiga dentro del dominio. Les conviene traer el dominio de la expresión para colocar acá. El dominio era del 2 estricto a la derecha. Debajo colocar lo que les dio la resolución. O sea que a mí me sirvió, era el menos 0,41 estricto a la izquierda y el 2,41 estricto a la derecha. Entonces, ¿cuál es la parte de la resolución que también cae dentro del dominio? Solo del 2,41 a la derecha. Entonces, el final, vamos a subir un poquito, podemos decir que es del 2,41, repito, la parte de la resolución que cae dentro del dominio. Y esa va a ser entonces la solución final de tu ejercicio. Vamos a anotar aquí que la solución vendrá dada por el intervalo que va del 2,41 estricto hacia el más infinito. ¿Sí? Remarquemos. Y eso, por ahora, es todo.